Oramos por Colombia y por todos quienes nos visitan a su canal Un Nuevo Sentir, para que Dios en su infinita misericordia nos permita hacer frutos dignos de arrepentimiento y llevar vidas que le agraden a Él. Dios es un Dios de paz, por eso no hemos cesado de orar por la paz de nuestra nación, no solamente para que el Señor permita que el gobierno llegue a acuerdos con todos los grupos insurgentes, sino también para que sea una paz estable y duradera, pero sobre todo para que todos busquemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo estoy seguro que si todos alcanzamos esa paz en nuestros corazones, lograremos la paz de nuestra nación y la paz del mundo entero. La paz va más allá que un referendo o la firma de un documento oficial. No fue fácil aceptar la derrota del referendo, pero no por eso dejamos de orar. Y gracias a ello, el Señor puso en mi corazón palabras no solamente de consolación, sino de revelación, que me ayudaron a entender el propósito del Señor con esa situación. Palabras que espero compartir hoy con ustedes, seguro que nos ayudarán a entender el rumbo que lleva nuestra nación, porque nos pone por encima de los acontecimientos y del fervor político que hoy está imperando en nuestra nación. Por eso hemos titulado este mensaje Una Nueva Nación. Para empezar, vamos a mirar una hermosa palabra que está en el precioso Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, del verso 16 en adelante, que dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal manera tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres viejos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En esa época, como en todas las épocas de la historia, ha habido acontecimientos que marcan el rumbo de la humanidad. La revolución industrial, en la antigüedad las conquistas y los reinos y los imperios que predominaron, la venida de Colón a América, la intención de Simón Bolívar de formar una gran república, fueron acontecimientos importantes de la historia de la humanidad y de Colombia. Pero a su vez hubo grandes oposiciones a estas iniciativas, por diferentes intereses, por la élite dominante, por desconocimiento del pueblo. La época de Jesucristo no estuvo exenta de ser la época que marca la historia de la humanidad, la parte en dos, pero no por eso dejó de tener oposición, como la conocemos a través de las películas y de todos los relatos bíblicos que hemos podido apreciar. En esa época era la época del Mesías, la época anunciada por los apóstoles, la época anunciada por generaciones, pero la clase religiosa, la élite dominante, se encargó de crucificar al Mesías, pretendiendo con eso acabar con el impulso y el fuego que el Señor había dejado en los corazones de sus apóstoles, pero no entendían simplemente que lo que Dios se propone, el hombre jamás podrá detenerlo. A esa élite era a la que se refería el Señor Jesucristo como odres viejos. Era una élite que no tenía ni su mente ni su corazón preparados para entender esos hermosos tiempos de salvación. Pero ahora entiendo el por qué no lo podían comprender. La misma Biblia nos da la explicación. En el primer libro a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces,
En estos tiempos está pasando lo mismo. Estamos frente a acontecimientos históricos que están marcando el rumbo de nuestra nación, pero no los podemos comprender ni los estamos disfrutando porque se han de discernir espiritualmente, primero. Y segundo, porque hay una élite, una clase dominante que no quiere que los entendamos, que se oponen a cualquier luz de progreso. Y para completar, hay muchos que lo siguen. Es decir, estamos siguiendo el propósito del hombre, mas no la voluntad del Señor para Colombia en estos tiempos. En primer lugar, la idea de Estado-nación, de Estado-iglesia mejor, desapareció hace muchos siglos. Fue uno de los grandes logros de la reforma de Martín Lutero. Imagínense lo que sucedía antiguamente cuando la época de la Inquisición y la época de las cruzadas, épocas terribles de la historia de la humanidad, épocas que se dieron cuando el Papa tenía el poder político y el poder religioso. Eso desapareció. Entonces, ¿cómo entender que haya hoy en día iglesias que se están convirtiendo en partidos políticos? Iglesias donde se defiende y se pregona la política. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál reino es el que están defendiendo esas iglesias, esas feligresías? ¿El reino de Dios o el reino de los hombres? ¿El reino de la política? ¿El reino del engaño y el reino de la manipulación? Yo me hago esa pregunta. La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y hoy entiendo claramente a qué se refería esa hermosa expresión que tiene la Biblia. Nos falta conocimiento, discernimiento para entender el propósito que Dios tiene para con nosotros y para con nuestra nación. Entonces, ¿qué vislumbro? ¿Qué pone el Señor en mi corazón con esta palabra? Dos hechos importantes, uno que se va a dar este año y otro que se está empezando a dar, pero que va a tomar un poco más de tiempo. El primero, el Santo Padre Francisco va a venir a Colombia en el mes de septiembre. ¿Y qué se va a encontrar? Una iglesia protestante, una iglesia cristiana dividida, enfrascada en disputas internas generadas por su participación en la política, lo que ha generado desorientación, confusión e inconformismo en los feligreses. La venida del Papa Francisco va a lograr canalizar, captar ese conformismo que hay en la feligresía, y va a haber un resurgimiento de la Iglesia Católica en nuestra nación. Si esa es la voluntad de Dios y si es para unificarnos a todos en la fe, bienvenido, y que se cumpla la voluntad del Señor y que volvamos a retomar la ortodoxia, la senda correcta, la correcta interpretación y aplicación de la hermosa y preciosa palabra del Señor, unidos y sujetos a los mandamientos, a la palabra del Señor y no a la voluntad de los hombres. Lo segundo, y que seguramente nos va a tomar un tiempo más largo, es que el Señor quiere reemplazar esos odres viejos, esa clase política dirigente que lleva años gobernándonos, apropiándose de los recursos, diciéndonos qué es lo que debemos hacer, cuál es el camino que debemos seguir. Y quedó demostrado con el referendo sobre la paz que están equivocados,
tanto los unos como los otros, los que la apoyaron como los que se opusieron. No tienen una nación clara de lo que quieren como nación, de lo que quieren como pueblo, simplemente porque cada grupo, cada líder está defendiendo su statu quo, su posición, sus intereses y no los intereses del pueblo. Y esto ha provocado un inconformismo generalizado en todo el país y principalmente en las bases en contra de esta élite y de esta clase dominante. Dios quiere vino nuevo en odres nuevos, ideas nuevas en mentes nuevas, personas nuevas, nuevos espíritus, nuevos líderes, nuevos corazones. Y eso es lo que el Señor quiere empezar a formar en Colombia. Eso es lo que ha venido formando mejor, porque estoy convencido que hay líderes muy buenos, de una excelente formación, de una excelente procedencia y de una gran visión de lo que debe ser nuestra nación. Y eso es el segundo punto que vamos a tocar. Esta segunda palabra que el Señor puso en mi corazón la encontramos en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1 del verso 26 en adelante. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué pone el Señor en mi corazón con esta palabra? Vienen tiempos de cambio, de renovación de nuestra clase dirigente. Pero el Señor nos está diciendo que se va a valer de personas que quizá todavía no están figurando en el panorama nacional, no son reconocidas a nivel nacional. Que Dios se va a estar valiendo de personas que quizás son despreciadas por la actual clase dirigente, que les quiere cerrar el paso, que no los reconoce como verdaderos líderes. Pero no por eso van a impedir que surja una nueva clase dirigente, con ideas más claras. Ahora, debemos aclarar que es vil y menospreciado a los ojos del Señor. Ejemplos por montones los tiene la misma Biblia. El rey David fue menospreciado incluso por el mismo profeta cuando fue a elegir dentro de la familia de Isaí cuál iba a ser el rey que iba a reemplazar a Saúl. A David no lo tuvieron en cuenta inicialmente. Su padre Isaí le presentó al profeta Samuel fue a los hermanos mayores, hasta que el mismo profeta le pregunta: ¿y esa es toda tu familia? Y le tiene que decir Isaí: no, señor, nos falta uno, David, el pastor de ovejas. Era menospreciado, era vil ante los ojos de su propio padre incluso, pero no ante los ojos del Señor. Y por eso Dios lo saca de ser un humilde pastor a ponerlo como el más poderoso, imponente y trascendente rey que tuvo Israel en toda su historia. Otro vil y menospreciado de la Biblia, el mismo Moisés, que no sabía hablar, que tuvo que andar por el desierto huyendo del faraón, quizá orando, quizá llorando por su propio pecado. Quizá nadie daba nada por Moisés. Quizá ni su pueblo mismo, ni su misma familia se imaginó que algún día el Señor se le iba a aparecer a Moisés en la zarza ardiente
a darle la instrucción que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Más vil y menospreciado, Gedeón, que se sentía ser el menor de la familia, perteneciente a la tribu más pequeña de Israel, incapaz de liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero no hubo argumento que valiera. El Señor ya había designado, había determinado que Gedeón sería el libertador de Israel de manos de los madianitas. Y eso terminó sucediendo. Más vil y menospreciado que los propios apóstoles de Jesucristo, simples pescadores por los que quizá nadie daba nada, nadie creía en su sabiduría, en su gracia, pero fueron pescadores que recibieron la gracia del Espíritu Santo, que fueron revestidos de poder, porque eso les dijo Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, libro de Hechos 1:8. Y fueron transformados en los precursores del cristianismo. Vil y menospreciado el apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, que permitió la muerte de Esteban, consintió la muerte de un justo, pero ni aún así fue argumento para que Jesucristo no se le apareciera y le revelara el propósito que tenía para con él. Terminó siendo el evangelizador de gran parte del Asia. Eso es lo que quiere el Señor decir cuando se refiere a vil y menospreciados. No es el concepto que quizá nosotros tenemos del pobre, del hambriento, del indigente, del habitante de la calle, del que nada sabe, del que nada vale. No, vil y menospreciados son personas que Dios los ve con otros ojos y con los cuales tiene otros propósitos. Esos son los que el Señor va a usar para transformar nuestra nación, los que ya se están formando y en los cuales vamos a ver a través del Espíritu, a través del tiempo. Los estamos viendo a través de las oraciones y seguiremos clamando para que Dios haga estas revoluciones, no solamente de principios y de ideas, sino de mentes y de corazones. Dejo esos dos conceptos en sus corazones: lo de los odres viejos, lo que es débil, lo que es necio, lo que es vil y menospreciado para el Señor en sus corazones. Les pido que sigan orando sobre esta palabra que el Señor nos da en este mensaje, para que la podamos comprender en su total dimensión. Oro y le pido al Señor que levante nuevos odres, nuevas personas entre todas las familias de esta nación, que levante ejércitos de jóvenes dispuestos a cambiar el rumbo de esta nación, personas con corazones limpios, puros, alejados de intereses vergonzosos, deseosos de hacerle el bien a nuestra nación, de transformar nuestro pueblo en una nación luz, una nación ejemplo para el mundo, una nación donde logremos erradicar la miseria, la pobreza, el secuestro, la injusticia, la ilegalidad, una nación donde defendamos nuestros preciosos recursos naturales, una nación libre de odres viejos que no quieren el cambio, que no quieren el progreso. Oro para que Dios ponga paz en sus corazones. Oro para que la gracia de Dios esté en todos ustedes, en sus familias, en sus amigos, en nuestra patria. Oro y le pido al Señor para que nos siga llenando de su gracia y nos siga trayendo revelación de su palabra para nosotros, para nuestra nación. Oro al Señor por todos quienes nos visitan. Les agradezco que nos compartan con todos sus familiares y amigos. Nos agradezco que nos sigan haciendo sus comentarios a nuestro correo unnuevosentir@gmail.com. Dios los bendiga.